Eh, Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de viernes lluviosa en Bogotá, eh, y sobre todo de sacar un tiempo en esta época en que todos hemos estado muy ocupados con esta nueva situación que estamos viviendo. Aquí están invitados los exalumnos de VD, una empresa docente, tanto de MAD, de la Maestría en Educación Matemática, como de nuestro curso de primaria, para profesores de primaria de construcción de problemas matemáticos. Esta reunión es una primera reunión exploratoria de una idea que en VD nos surgió la semana pasada, relacionada con toda esta situación que estamos viviendo con motivo de la pandemia del coronavirus y de nuestra preocupación desde VD de ver si podemos colaborar con los profesores de matemáticas del país para que puedan enfrentar estos retos completamente desconocidos que tienen enfrente. Lo que queremos en esta reunión es explorar sus opiniones y sus posiciones y sobre todo sus experiencias y vivencias en estos días que llevamos de esta situación de confinamiento, con la infortunada perspectiva de que es posible que esta situación pues dure un buen tiempo y no sea una cuestión puramente circunstancial. Eh, yo creo que todos ustedes respondieron el formulario que envié por correo electrónico. De hecho, hasta hace unos 10 o 15 minutos teníamos 42 respuestas. Entonces, el problema que queremos abordar y sobre el que queremos reflexionar, pues es esta nueva situación de que tanto estudiantes como profesores estamos confinados en nuestras casas. Y obviamente todos estamos preocupados sobre cómo fomentar la actividad y la formación matemática de nuestros estudiantes. Y dada que es una situación completamente nueva y desconocida para todos, pues hay un problema que es bueno pensar cómo abordar. Lo primero que voy a hacer es que les voy a presentar un resumen de las respuestas al cuestionario. Creo que eso nos ubica un poco en una primera aproximación a la situación, teniendo en cuenta, en todo caso, que pues, los exalumnos de MAD y de los cursos de primaria, en su gran mayoría, trabajan en Bogotá o cerca, y teniendo también en cuenta que eh, nosotros pensamos que ustedes son pues profesores muy especiales que no necesariamente se encuentran alrededor de la media de los profesores de matemáticas del país. Pero en todo caso, esa información nos puede ayudar a pensar sobre el problema. Eh, un poquito más de la mitad de las personas que respondieron eran mujeres y alrededor de una cuarta parte de los que respondieron trabajan en colegios o en zonas rurales. Más o menos 60, casi 60% más o menos trabajan en secundaria y media y pues casi el 50% trabajan en educación infantil y primaria.
Obviamente estos porcentajes no suman 100% porque algunos de ustedes trabajan en más de un nivel educativo, pero pues es muy satisfactorio que podamos tener una representación de, de todos los niveles educativos. La mayoría de ustedes pues trabajan en Bogotá, pero tenemos profesores de Cundinamarca, de Tolima, de Quindío, también que respondieron el formulario. Y estas fueron las respuestas en relación con la pregunta de qué herramientas tenía disponible el profesor. La mayoría tienen acceso a Internet por computador o por su celular. Eh, Todos tienen acceso a WhatsApp y pues la mayoría también a mensajes de texto. Pero esta es la situación en relación con los estudiantes. Eh, Prácticamente hay muy pocos casos en que todos los estudiantes de un profesor tengan acceso a Internet por computador. También son pocos los que tienen acceso a Internet por celular. Eh, pues solamente esto es por profesores, ¿no? Es decir, por grupo de estudiantes de un profesor. Entonces hay una buena cantidad de profesores en que algunos estudiantes tienen acceso a celular o a WhatsApp, hay un poco más de estudiantes, y a mensajes de texto pues también. Aquí yo creo que nos faltó una pregunta en el formulario relacionada con el acceso que pueden tener los padres de los estudiantes a estas herramientas de comunicación. Y esta ya es un resumen de las respuestas en texto que ustedes proporcionaron. Aquí tengo que hacer la claridad de que voy a presentar varias gráficas de este tipo y que pues no son respuestas únicas, es decir, un profesor no respondió únicamente a una de estas cosas, sino en algunos casos a varias, y que además, pues en algunos casos, algunas cuestiones se respondían en una pregunta y otras en otra, y por consiguiente las traté de recoger muy rápidamente hace un rato. Pero esta es un poquito la situación del tipo de actividades que quienes respondieron al cuestionario están proporcionándoles a los estudiantes. Y aquí pues hay que destacar que la gran mayoría lo que están proponiendo son guías y talleres para sus estudiantes. Creo que esto, entre otras cosas, es consecuencia de instrucciones de la Secretaría o de la misma institución de hace una semana más o menos de cómo abordar esta situación. Pero también quiero destacar que algunos profesores se preocuparon o están preocupados también por la idea de encontrar formas de no solamente mandarle actividades al estudiante en el sentido de cuestiones que el estudiante tiene que abordar y resolver para después de alguna manera enviarle de vuelta a su profesor, sino que pues también es la preocupación de cómo explicar. Entonces algunos de ustedes están produciendo videos con explicaciones, otros audios con explicaciones y otros, o seguramente la mayoría, pero no alcancé a percibirlo en las respuestas, las mismas guías llevan incluidas indicaciones y explicaciones, porque si no, claro que si no hay un libro de texto, pues es muy difícil que el estudiante pueda abordar las cuestiones que se le están pidiendo. Y también quiero destacar que algunos de ustedes también ya incluyeron cuestiones relacionadas con la evaluación. Y yo sé que es una preocupación importante de ustedes, de su institución, y eso seguramente también es consecuencia de alguna preocupación por parte de las secretarías de educación.
En relación con las plataformas, recogí pues una buena cantidad de plataformas, algunas que no conozco como Siscolegios o Ciudad Educativa o StarLeaf o seguramente plataformas en donde se hacen preguntas para responder como Quizzes o DatQuiz, o una que me llamó la atención porque pues al menos tres la están usando, tres de ustedes la están usando, Edmodo. Las demás sí las conozco y pues hay otras, pero estas fueron las que ustedes proporcionaron. Y aquí pues se destaca sobre todo que muchos de ustedes eh, están usando la Academia Khan y muchos están usando para sus clases o lo que están haciendo de actividades la plataforma de Google y también algunos la página web de la institución. Y desde el punto de vista de la interacción, pues lo que sí es clarísimo en sus respuestas es que el medio aparentemente más común para poder comunicarse con los estudiantes es WhatsApp. Muchos de ustedes también mencionaron el correo electrónico, la interacción con plataformas y blogs, pero quiero también destacar que hay varios de ustedes que están haciendo un esfuerzo incluso de hablar por teléfono con sus estudiantes. Esto me sorprendió y pues muy positivamente, pero no quiero imaginarme cómo es la cantidad de trabajo si ustedes están haciendo ese esfuerzo de comunicarse individualmente con cada estudiante. Y también destacar que una persona está usando, seguramente en una zona rural, obviamente, la emisora municipal para comunicarse con sus estudiantes. En relación con los problemas, son muchos y espero que alcancen a leer. Si no, ahí en la plataforma hay como una lupita en la esquina superior izquierda, eh, para que lo puedan ver más grande, pero los problemas los clasifiqué en diferentes categorías. Una, los problemas de conexión de los estudiantes, y ese es el problema más reiterado de ustedes, es decir, muchos profesores se encuentran con que sus estudiantes no tienen conexión a Internet y entonces ahí estamos un poco fritos. Y algunos también mencionan que pues, los estudiantes no tienen incluso WhatsApp, seguramente solamente los padres y eso. Y desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la virtualidad y el profesor, pues también ustedes mencionaron varios problemas. Uno, de abajo hacia arriba, uno, pues el problema de conocer, identificar y sobre todo aprender a usar herramientas virtuales que permitan explicar lo que ustedes quieren explicar. El problema del manejo de los símbolos matemáticos en esta circunstancia en que no se puede escribir en el tablero. Algunos tienen también problemas de conexión a Internet. Los problemas que tienen que ver con la entrega y recepción de la información del profesor a los estudiantes y de los estudiantes al profesor, o lo mismo la dificultad de enviar guías al celular. Estos son problemas eh, importantes de esta circunstancia que yo sé que los han, o me imagino que los han mortificado mucho para poder hacer algo de trabajo con sus estudiantes. Y también hay problemas relacionados con los mismos padres y los estudiantes. Y me llamó mucho la atención que al menos 5 personas mencionaron explícitamente que una de las dificultades que tienen es lograr encontrar formas para que los padres de los estudiantes entiendan de qué se tratan las cosas, entiendo precisamente para que los padres puedan ayudar a los estudiantes en sus cosas. Otra persona mencionó que los estudiantes no hacen las guías a tiempo y que también pues en esta época en que estamos todos encerrados en casa, curiosamente
tenemos mucho menos tiempo que cuando no estamos en casa, por lo menos a algunos de nosotros nos pasa eso. Entonces, estos son otros tipos de problemas. Y estos son unos problemas que a mí me llamaron muchísimo la atención porque se mencionaron de diferentes maneras y son como la cuestión que en PUEDE estamos viendo como la central, que es el problema de la transformación, lo estoy llamando aquí la transformación de la práctica. Entonces, varios mencionaron que tienen pues dificultades para poder seleccionar buenas actividades, que hay poco tiempo para mucho trabajo, que las guías son muy largas porque hay que dar explicaciones. Alguien dice es que mis estudiantes necesitan verme, si no, no funciona la cosa. Otras personas pues mencionan que pues no están acostumbrados a esta situación o que se requiere un buen modelo de evaluación o la manera de hacer buenos videos. Esto a mí me parece bastante interesante e importante. Y los tipos de problemas o de actividades que se envían, pues yo lo entiendo que son en la mayoría ejercicios. Algunos de ustedes están usando la Academia Khan para también compartir ejercicios, problemas y pues dos personas, una mencionó situaciones, problema, digamos, contextualizados en el contexto de sus estudiantes y otro mencionó actividades interactivas. Entonces, aquí hay que destacar pues esto, esta es una interpretación mía, no estoy completamente seguro de que cuando ustedes hablan de actividades sean exclusivamente ejercicios rutinarios, pero pues es una primera aproximación a esta situación. Bueno, entonces esto es lo que yo me encontré en un análisis muy rápido porque me esperé hasta alrededor de las 3:30 para mirar las respuestas a los formularios y poder recoger tantas respuestas como fuera posible. Pero en todo caso, pues proporciona algo de información sobre la situación que estamos viviendo. Quiero destacar de esto que pues hay varias cuestiones que como que se destacan en esta situación. Una tiene que ver con la comunicación y la interacción con los estudiantes, otra con el conocimiento y el manejo de herramientas virtuales, otra con el apoyo de los padres y otra con cómo hacer bien mi trabajo. Esto es mi interpretación con mis gafas de las respuestas, no, por eso le presenté primero los datos y después presenté esto, y particularmente este de cómo hacer bien mi trabajo en el sentido de buenas guías, buenas explicaciones, buenos videos, buenas evaluaciones. Entonces aquí ya voy a terminar haciendo una reflexión sobre esta situación en relación con cómo esta situación puede o está claramente afectando nuestra práctica como profesores. Creo que es un punto clave de la reflexión que debemos hacer en este momento y en las próximas semanas, ojalá que no sean meses, porque pues es una nueva situación y la pregunta clave que yo me hago es, para abordar esta situación, lo que debemos hacer es replicar virtualmente nuestra práctica de aula, si es que tenemos la posibilidad de hacerlo, para aquellos, por ejemplo, que tienen un grupo de estudiantes en que todos tienen conexión a internet y computador, o más bien preguntarnos cómo en esta circunstancia, qué significa aprender matemáticas dentro de estas circunstancias, qué significa enseñar y qué significa evaluar, como ustedes conocen dentro de nuestro... Aquí me faltó una pregunta, pero acabo de caer en la cuenta, las preguntas debían ser qué matemáticas, cómo aprender, cómo enseñar y cómo evaluar, siguiendo las 4 dimensiones del currículum. Yo creo que
yo creo que es importante hacerse estas preguntas dentro de estas circunstancias. Apenas estamos comenzando a adaptarnos a estas circunstancias, ya creo que para algunos se nos está pasando el choque inicial y tenemos que ir como asentándonos y reflexionando sobre las circunstancias que estamos viviendo y cómo nos adaptamos en todos los sentidos, pero en este caso particular, cómo miramos y adaptamos nuestra práctica como profesores. Y mi respuesta pues tiene que ver en el mismo sentido de las cuestiones que hacemos en nube de pensar primero en los objetivos. Es decir, tenemos unas condiciones de que estamos confinados en la casa, seguramente hay unas condiciones que vienen del área de matemáticas y de la misma institución en la que trabajo, y es que haya otras condiciones que vengan de la Secretaría de Educación e incluso del Ministerio de Educación Nacional, que cree sobre todo las secretarías de educación las que pueden condicionar sus actividades. Entonces, me formulo dos preguntas nuevas y es, en la medida que podamos atender a esas condiciones, ¿qué deberíamos esperar que nuestros estudiantes en estas circunstancias puedan aprender de matemáticas? Es decir, ¿qué expectativas de aprendizaje que sean realmente factibles en estas circunstancias nos deberíamos formular? Digo porque, pues como decía, ha pasado unos días, faltarán otros para que nos demos cuenta que es muy posible que no podamos mantener las mismas expectativas de aprendizaje para nuestros estudiantes que teníamos cuando estábamos en el aula. Y la reflexión de cómo pensamos esas nuevas expectativas de aprendizaje, pues tiene que ver con que en estas circunstancias deberían ser expectativas de aprendizaje factibles, es decir, que, que realmente los niños, que veamos que los niños las puedan lograr en las circunstancias en las que ellos están y con las formas con las que pueden interactuar con ellos. Y por consiguiente, la pregunta es si logramos pensar en expectativas de aprendizaje que sean posibles, ¿cómo podemos ayudar a los niños a lograrlas? Todos son preguntas y no hay respuestas. Y ya voy a terminar con un par de transparencias sobre la última, la penúltima, que es pregunta clave que también quiero hacerles a ustedes para que nos ayuden, que es, ustedes conocen a UE, ¿cómo consideran ustedes que UED podría ayudar a los profesores a enfrentar todos estos retos? Y ya, esa es la presentación. Lo que yo les propongo es lo siguiente. Hay 23 participantes en la sala. Voy a activarle los micrófonos a todo el mundo. Ustedes van a levantar la mano para que hagan menciones, pero con un par de condiciones. Que contribuyan con información nueva que ya no hayamos considerado en lo que viene del formulario, es decir, de lo que les presenté. Y que ojalá, para que todos puedan participar, las intervenciones, aunque ustedes quieran hablar de 4 cosas, pues hablen de una cosa. Y si me tocó a mí de Quito hablar y tenía 4 cosas, pero resulta que los 4 anteriores ya mencionaron 2 de las que yo iba a hablar, pues mencionar una de las 2 que todavía no se han mencionado. Esto con el propósito de que podamos recoger información de parte de ustedes, pero además de que ojalá puedan participar tantos como sea posible. Yo estoy suponiendo que tenemos una media hora para esas intervenciones. Antes de darles el paso a todos ustedes, quisiera darle el paso a los VD en caso de que alguno quiera hacer alguna intervención.
Bueno, entonces se abre no sean tímidos, se abre el turno de intervenciones. Ayúdenos a participar y a tratar de caracterizar este problema y sobre todo también a darnos ideas sobre cómo podemos nosotros eh, eh, ayudar. David. Bueno, buenas tardes. Hay tres puntos que quiero proponer y es el primero, es una opinión personal y es el hecho de que esta situación pues pone de manifiesto en general las debilidades de todos nuestros sistemas, tanto de salud, de educación, económico, etcétera, todo lo que nos hace falta aquí en este país y acerca de pues por tantas cosas de las que se está luchando. La situación igual apremió el hecho de que tuviéramos un muy poco tiempo para realizar las guías, ¿sí? En la mayoría de colegios eh, públicos se pidieron las guías de un día para otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues muchas de las guías se tuvieron que hacer de una manera bastante rápida. Lo segundo es el hecho de que pues nosotros casi siempre estamos discutiendo acerca del uso de herramientas tecnológicas en el aula de clase y cada vez que queremos utilizar herramientas tecnológicas, en muchas ocasiones en los colegios públicos no se tiene el acceso a estas herramientas, ya sea porque el Internet está mal o no hay acceso a Internet o porque los equipos audiovisuales no funcionan. Digamos que yo podría, o sea, uno podría eh, tomar un aspecto, una cuestión positiva acerca de esta situación en el sentido de que si en el trabajo virtual se puede hacer uso de varias herramientas tecnológicas y se puede hacer uso para poder aconsejar a los estudiantes, colocarles links de páginas interactivas, videos por YouTube, etcétera, cosa que en muchas ocasiones no se puede hacer en las clases normales. Y tercero, bueno, tratar de responder la pregunta cómo nos podrían ayudar ustedes a los profesores de matemáticas del país. Yo diría que con la experiencia que ustedes tienen, la experiencia en cuanto al manejo de la herramienta virtual que ustedes usan. Nosotros ya estamos acostumbrados a partir a utilizar este tipo de herramientas, pero como estudiantes, ¿sí? De pronto, la experiencia que ustedes tienen como profesores o como, como profesores de profesores, maestros de profesores, em, esa experiencia nos podría ayudar a nosotros generándonos nuevas herramientas, cómo se pueden utilizar. No sé si ya haya cursos acerca del uso de estas herramientas audiovisuales, etcétera. Muchas gracias. Gracias, David. Creo que Rolando se cayó. Entonces le doy la palabra Aquí a estoy, Catalina. aquí estoy. ¿No me escuchan Ah, bien? ya estás por ahí, estás por ahí. Perdona, Sí, bueno, espera un segundo, Catalina. Sigue Rolando. creo que cuando me habilitaste no escuché. Listo, bien. Entonces, buenas tardes a todos. Pues definitivamente la situación es nueva para todos y solamente compartir lo que he aprendido un poquito con estas 2 semanas. Definitivamente todos los estudiantes, todos nosotros aprendemos de formas distintas y es clarísimo llevarse sorpresas que antes uno conocía en sus estudiantes solamente eh, en el aula de clase y después ver lo que pueden llegar a hacer por medio de un aprendizaje virtual, por decirlo así. Entonces, gratas sorpresas de muchos que parece que aprenden mucho mejor o mucho más de esta manera y pues otros pues que seguramente la parte presencial será mucho mejor.
cosas que hemos observado, por lo menos en la experiencia que hemos tenido el equipo de profes de matemáticas del colegio. La oportunidad de que el chico esté sentado frente a un computador, pues eso abrirle un mundo completamente a la exploración y pues el tema de los laboratorios, por decirlo así, se despertó muchísimo. Es decir, el muchacho ha podido encontrar eh, sus propias conclusiones con respecto a un tema cuando tiene un graficador y puede utilizar las herramientas y digamos que en línea puede compartir sus experiencias. Entonces ha sido interesante eso. Cosas aprendidas también, la retroalimentación en matemáticas, lo digo personalmente, creo que lo he hecho, no sé, en el colegio lo hemos hecho de una manera muy pobre antes, simplemente la retroalimentación a veces se vuelve una nota numérica. Ahora la parte virtual pues ha obligado a que pues el chico hace una evaluación, por ejemplo, se le pide que la haga, tome la foto y envíe la evaluación. Es más complicado para uno editar el documento, entonces eso ha obligado a tener que grabar audios, eh, digamos, grabar la pantalla, la calificación, y donde se le está explicando al muchacho, mira, te equivocaste, y el muchacho después va y reproduce su audio. Eso ha generado algo positivo para ellos y es recibir una retroalimentación más que simplemente un número, ¿sí? Y simplemente para responder la pregunta de cómo ayudar, pues yo creo que haciendo esto que están haciendo en este momento y haciendo ese enlace para poder compartir experiencias de los profesores, creo que lo mejor es cuando uno, ahora que estabas, Pedro, comentando acerca de las cosas que se recuerdan en las encuestas, de pronto que los profesores podamos escuchar lo que otros profesores van haciendo y así ayudarnos todos como para ver qué puede funcionar mejor, qué no. Entonces, sirviendo de enlace me parecería que sería muy útil. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Te doy la palabra a Catalina. Bueno, buenas tardes para todos. Dentro de la experiencia que yo he tenido, la duda es con respecto a como qué tips o por medio de qué preguntas uno se puede orientar para que ya sea presentación, sea clase virtual, sea grabación, como qué tips debe tener uno muy presentes para que en el momento de explicar algo, prácticamente solo porque los estudiantes a uno no lo ven, qué preguntas debe tener uno muy claro antes de tomar una presentación o de explicar un tema, primero para no extenderse mucho y segundo, pues para reducir la mayor cantidad de interrogantes que se puedan generar. Eso con respecto a como a la labor docente. Y la otra que tenía o que se me ha generado a mí es cómo hacer o cómo incentivar a los estudiantes para que el aprendizaje se vuelva como una manera más motivante para ellos, o sea, que ellos sientan que como esa necesidad de buscar, de mirar, de indagar, porque aunque hay muchos que sí prestan atención y sí muestran interés y desarrollan un ejercicio en el tiempo que uno les estipula para que lo carguen, hay otros que sí se siente como que esperan a que alguien les dé la respuesta. Entonces yo voy más esa uno hacia la labor docente, como qué tips debe seguir uno para la parte virtual, para que sea uno muy concreto, pero que vaya como a lo que se quiere en matemática. Y lo otro es hacia el estudiante. Como nosotros desde la distancia podemos generar como ese entusiasmo y esa necesidad de que ellos también avancen algo desde los recursos con los que cuenten. Muchas gracias, Catalina. Buenas tardes. Mira, yo tengo una inquietud que me la generaron desde el colegio y que realmente a veces no sé cómo abordar, y es cómo, cómo hacer las clases teniendo en cuenta a los chicos con necesidades especiales. Entonces, eso nos preguntaron que qué estrategias estábamos generando, porque hoy en día a las aulas de clase nos están llegando 3, 4, 5 en un mismo grupo, chicos con necesidades especiales, y nos dicen que aparte de las estrategias de los demás, cómo generar estrategias para ellos. Entonces, es una inquietud que también se las traslado para que miremos entre todos en esta red de profesores, mirar cómo trabajar estas situaciones. Muchas gracias, Jamie. Jack. Buenas tardes para todos. Yo creo que dando respuesta a la pregunta es
cómo se puede generar un material que cambie paradigmas. ¿Por qué que cambie paradigmas? Porque es que las guías o talleres que trabajamos normalmente en el aula en este sistema no funcionan. Aquí esa guía de muchos puntos, de muchos ejercicios, son muy difíciles de trabajar para el estudiante y muy difíciles de evaluar para el docente. Entonces, ¿cómo se cambia el paradigma de ese tipo de material? ¿Cómo se genera un material que sea fácil de trabajar para el estudiante y que también sea fácil de evaluar para el docente? Y hay muchas herramientas en la web que nos permiten hacer ese tipo de material. Entonces es como integramos ese material y que sea diverso para que el estudiante primero no se canse y para que nuestro trabajo no se vuelva arduo, porque yo sé que hemos tenido muchas discusiones entre las redes de profesores internas en las instituciones y todos están cansados porque hay mucho trabajo, porque nos hemos dedicado a enviar guías y nos han enviado mucho material de vuelta y los profesores no saben cómo evaluar toda esa cantidad de material en tan poco tiempo. Entonces, cómo cambiar esos paradigmas que tenemos los maestros y cómo nos ayudan desde esta red a cambiar esos paradigmas de mal que estamos trabajando actualmente. Gracias. Muchas gracias, Jack. Tienes que activar tu micrófono, Rosemary. Buenas tardes. Bueno, yo también quiero como compartir la experiencia que he tenido en estas 2 semanas con mis estudiantes. Primero que todo, pues quería comentarle a David que hay algunas herramientas que son gratis para trabajar con los niños, como por ejemplo Google Meet, Zoom, que uno las explora y son de fácil acceso. Nosotros hemos trabajado durante estas 2 semanas con clases virtuales, pero se ha dado la situación que en una familia tienen 2 niños, 3 niños en el colegio y pues no tienen acceso a computadores para todas las clases. Entonces ya, por ejemplo, para la próxima semana nos limitaron las clases virtuales, que si tenemos 5 horas a la semana, entonces tenemos que reducir las clases virtuales a 2 y generar estrategias para las otras. Entonces ahí yo pienso que para no llenar a los estudiantes de tanto trabajo, porque es que en realidad para un estudiante hacer 20 ejercicios que no sabe hacer es muy frustrante. Entonces, ¿cómo hacemos que en lugar de que sean 20 ejercicios puedan ser 3 ejercicios que él realmente pueda decir, bueno, con esos 3 ejercicios, el primero lo entendí, en el segundo tengo preguntas y ya con eso en la siguiente clase puede llegar con preguntas muy puntuales de lo que no entendió, sin necesidad de llenarlos y de estresarlos, porque es que esto no es solamente estresante para nosotros, sino también para ellos y también para los papás. Muchas gracias, Rosemary. Nora. Muy buenas tardes para todos. Discúlpame, Nora, un segundo. Señor, esta grabación la vamos a poner en una página web que estamos armando. Perfecto. Bueno, en mi caso, la pregunta es cómo evaluar a los niños de modo que no haya inequidad. Eso teniendo en cuenta que, como ustedes ya lo han mencionado, pues algunos niños cuentan con los recursos virtuales y otros no. En mi caso, por ejemplo, a algunos les he compartido algunas guías, otros están trabajando con Khan Academy y otros ni siquiera pues tienen ningún recurso porque realmente ha sido muy difícil porque viven en el campo, ni siquiera tienen señal de teléfono. Entonces allí pues viene como esa inquietud de qué criterios vamos a tener en cuenta para pues en medio de esta situación no generar otro problema adicional que sería en un momento dado, por ejemplo, que el niño terminara perdiendo un periodo o más, dependiendo de cómo se extienda esta situación. Porque como también lo han mencionado, pues hay cuestiones que hay que tener en cuenta y es que van a tener, de hecho, algunos niños ya han tenido una carga grande de trabajo. En nuestro caso, los niños están en vacaciones, yo les he sugerido que vayan adelantando para que no se vayan, digamos, a encontrar con que tienen demasiado trabajo luego cuando empiecen a recibir toda la cantidad de guías que tienen. Entonces, sí es encontrar ese punto de simplificación y generar como unos criterios claros sobre qué deberíamos evaluar a los niños. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nora. Eliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros en el colegio, ¿qué hicimos? Viendo que podía suceder esa situación de que tuvieran un exceso de trabajo, de que ese contenido, esas cuestiones que fuera a ver, pues no las comprendiera bien, lo que intentamos hacer fue una integración. Entonces, el área de artes, dibujo técnico, que en mi colegio hay técnicos, entonces artes, dibujo técnico, informática y matemáticas, trabajamos juntos y diseñamos juntos una actividad. Y dentro de la discusión lo importante fue desprendernos un poco del contenido como tal y mirar cuestiones que lo acercaran a realidades y desde dónde iba a estar y que pudiera desarrollar, pero que también pudiera disfrutar y no sufrir. Entonces, junto con artes, yo tengo a cargo los grados 11, lo que nos pensamos con el profesor de artes, ellos están trabajando caricatura y estas cuestiones de dibujo, entonces acercarlos al tema que continuaba, pero desde las artes. Entonces tienen que crear una caricatura, hacer un cuento y como desprenderlos un poquito de cómo se venía trabajando la situación. Además que es un colegio público, tenemos claro que lo que sí tienen es WhatsApp, pero no todos tienen acceso ni a la computadora ni a otras cosas. Entonces también dijimos, ¿cómo vamos a pedir las evidencias del trabajo que ellos están haciendo? Entonces, de manera que lo pudieran hacer en fotografías del teléfono o una herramienta del teléfono que puede escanear y también les puede servir para enviar su actividad. Y luego pensamos en cómo evaluar, porque veo también en el chat que decimos, pero ¿cómo voy a calificar todo este mundo de cosas y qué criterios voy a tener frente a eso? Entonces nosotros lo que hicimos fue plantearnos una rúbrica para que pudiéramos distribuir entre todos ese trabajo de evaluación y tener unos criterios para poderlo mirar. Mientras eso nos da un espacio al momento en que si esto se va a extender, poder tener una estrategia más estructurada y no como nos tocó ahorita, como decían otros compañeros ahorita, que fue así, de un día para otro, diseñen, hagan y bueno, espérese, pensémonos bien, pensemos en los niños. Esta estrategia la hicimos para octavo, noveno, décimo y 11, cada uno desde sus grados y aterrizada al trabajo que se venía haciendo con ellos, pero como les digo, desligándolo un poco el contenido. Bueno, eso en cuanto a la experiencia. Y yo aquí pensando un poco sobre qué podemos hacer, entonces yo tendría aquí una idea más concreta que sería, uno, analizar los contenidos y hacer un filtro para definir definitivamente qué contenidos son los que sí podemos acercar y cómo y que los necesitan para buscar estrategias específicas sobre esos contenidos. Tener claras las intenciones de esas guías o de esos trabajos o de esos videos que se van a o se pretendan o cómo se va a llevar ese contenido, esa clase al estudiante de manera que me permita usarlo desde diferentes herramientas a las que él pueda acceder. Y respecto a la profe que preguntaba de lo de las necesidades educativas especiales, nosotros también tuvimos que hacer un trabajo para del DUA, y es nuestro primer acercamiento al DUA, y entonces estamos mirando allí cómo podemos llegar a ese niño con necesidades educativas especiales, pero pensándonos primero en forma general antes de aterrizarnos a las herramientas y cómo lo vamos a hacer en este momento que hay esta coyuntura y que sabemos que no todos tienen las posibilidades de acceder a las herramientas tecnológicas. Gracias. Muchas gracias, Eliana. Oscar, tú tenías el micrófono activado. Sí, señor, buenas tardes. Tres cosas. La primera era con relación a los padres y
versus como 2 o 3 hijos que tienen, y el uso del Internet y el trabajo que ellos tienen que hacer con no solamente el área de matemáticas, sino con diferentes otras áreas. Lo otro también es los padres como un facilitador del trabajo que estamos dejando. Entonces hay algunos padres que han interactuado de una manera que facilita este trabajo. Otros padres pues tienen un poco, digamos, el nivel educativo de ellos va a influenciar también en el trabajo, sobre todo en estudiantes de primaria y de bachillerato de sexto o de 11, por ejemplo. Y con relación también a esa parte de trabajo que ellos interactúan cuando uno les da unas actividades que no sean solamente de realizar una actividad de una guía, sino que tienen que ver un video, analizar el video, tener algunas observaciones, por ejemplo, de construir algo, desarrollar algo. Entonces la interacción que tienen más con los padre, hijo y el profesor virtual, ¿no? Digámoslo en este momento. Y lo otro es también esa forma que de pronto las instituciones, la Secretaría, el Ministerio, trató de buscar como evaluar con una forma interactiva, ¿no? De que ellos querían que se hicieran las clases virtuales, pero bueno, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo es una evaluación segura? ¿Cómo sabemos si los muchachos están aprendiendo exactamente o simplemente están repitiendo? ¿O cómo usted garantiza que sus estudiantes les están llegando el conocimiento, sus habilidades en el video, etcétera? Muchas cosas. Yo pienso que esa parte también es importante tener en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Alguien de VD que quiera hacer algún comentario? Natalia. Buenas tardes a todos. Bueno, mi intervención tiene que ver como con la parte rural, escuchándolos a todos como docentes y creo que en su mayoría son matemáticos, pues es interesante ver que todos estamos pasando por situaciones en la que nos estamos pensando cómo hacer el trabajo de docentes y pues lo mismo que los estudiantes tengan el aprendizaje. A mí se me presenta la situación de pues que estoy en una zona rural, tengo un multigrado, hay que hacer para todas las áreas y mi preocupación viene y ahí pediría ayuda a ustedes, al OED, como para que los niños, bueno, llevamos un proceso donde puedan comprender las cosas, pero con guías, que es mi única forma a partir de situaciones, problemas, a que pueda llegar a ellos. Eh, pues cómo hacer para que no pierdan el interés por la matemática. Si bien en el campo no es una materia que sea tan agradable y después pues cuando pasan a bachillerato cambian un poquito las cosas, entonces sí quisiera ver cómo o quisiera que me apoyaran en esa articulación o sí, como ese tipo de cosas con los niños para poder enfrentar como ese tipo de cambios que llegan y bueno, o sea, es que son varias situaciones que se presentan con ellos. En este momento yo solo poseo llamadas telefónicas porque no es una zona muy alejada y no posee nada más. Entonces también, pues, o sea, escuchando la experiencia de todos, sé que también podemos colaborarnos y cómo aprender de todos. Muchas gracias, Natalia. Tienes que activar tu micrófono, Marta. En la parte inferior de la pantalla hay unos iconos y hay uno de micrófono. Buenas tardes a todos. No sé que se me había ido la conexión por un momento.
Pues yo considero que para ayudar a los profesores de matemáticas del país lo que podríamos hacer es diseñar o crear una plataforma, entre todos pues realizar unas actividades que sean bien pensadas, estructuradas y que atiendan al desarrollo de unas competencias, que planteen unas ayudas, perdón, una guía, no sé, unos videos de la web para quienes tengan acceso a ellos y otros videos que nosotros podríamos realizar para presentarlos. Eso pues clasificarlos por unos niveles, unos grados, compartirlo con los docentes para quienes no tengan por lo menos, por ejemplo, fundamentos en didáctica de contenido de matemáticas, pues lo puedan utilizar como un apoyo y pues beneficia a los niños. Tendríamos como estructurar que podría tener esa guía para que todo fuera como unificado y no cada uno planteara como a su libre pensar una propuesta. Perfecto, Marta, muchas gracias. Marcela. Buenas tardes. Bueno, comparto la experiencia que se realizó durante este tiempo en nuestro colegio. Muchos de los profesores subieron actividades a la plataforma institucional y se desconectaron totalmente de los estudiantes, pues pensando en que ellos iban, por iniciativa propia, a investigar sus trabajos asignados frente a esta plataforma. Pues al verse que a la fecha ni siquiera el 10% de los estudiantes han enviado el trabajo, es muy preocupante. ¿Qué hicieron ellos? Muchos de mis compañeros empezaron a llamar a los padres y los padres de familia sintieron esa presión de que pues me están acosando, ¿sí? En el caso de primaria, tengo una gran inquietud porque los niños todavía dependen de una persona que esté ahí con ellos, en especial padres o cuidadores, para asesorarles o guiarles ese proceso en su aprendizaje en las matemáticas en especial. ¿Qué sucedería ahí? O cómo podemos también, aparte de incentivar a nuestros estudiantes a desarrollar un taller, que los padres de familia se sientan como comprometidos también en ese proceso, pero que no estén forzados a realizar estas cosas como que es obligatorio, ¿sí? La otra es cómo podemos nosotros ayudar para que esos padres de familia no empiecen a desertar. Lo que sucede es que ya tenemos en nuestro colegio 16 niños que ya padres de familia informaron que los van a retirar, que porque este año ya es un año perdido, es un año que no se va a aprovechar. ¿Qué deberíamos hacer frente a que esas guías nos aporten también para incentivar el aprendizaje porque esto es un grupo, estamos con padres, con niños y nosotros como estudiantes? Metamos. Ay, cuidado que me desangrale la mano. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Rosemary. Pedro, yo quisiera como agregar una pregunta a la que tú estabas haciendo y es, ¿cómo puedo tener una comunicación asertiva con mis estudiantes? O sea, ¿cómo puedo concientizar también a mis estudiantes para que ellos sean responsables de sus procesos? O sea, como ya no es una educación presencial, sino virtual, ya no estamos trabajando por una nota, o sea, ellos tienen que ser conscientes de lo que necesitan y ser realistas y, bueno, yo entendí esto, yo no entendí esto, y llegar con preguntas como más puntuales, pero que sean ellos los que realmente se responsabilicen de su aprendizaje. Es muy difícil, particularmente con niños de primaria. Yo tengo desde sexto en adelante, pero si llegar a ese punto de que ellos digan, no, la verdad, esto fue lo que no entendí, esto fue lo que no alcancé a hacer. Gracias. Muchas gracias, Rosemary.
¿Alguien más? Ya estamos llegando a la hora, no quisiera que esto se fuera más adelante de una hora. ¿Alguien de UD que quiera intervenir? Fermán, sigue por favor. Gracias, Pedro. Estaba muy juicioso escuchando a todos los compañeros. Muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho volver a escucharlos. La situación, como todos lo ven, es muy difícil. No va a haber una respuesta única. Las particularidades que tenemos en el país son muy diferentes. En el departamento del Quindío, pues es un departamento eminentemente rural. Las dificultades son mayores, no hay internet. Y así va a poder presentarse cualquier cantidad de casos en todo el país. Yo lo que veo que podemos liderar desde una empresa docente, desde luego, es diseñar alguna estrategia para enseñarle a los compañeros interesados en cómo hacer guías que permitan interactuar a través de ellas con los estudiantes. Nosotros llevamos 3 años muy intensos trabajando en ese tema con de conocimiento en la institución. Del año pasado ya empezamos a ponerla en práctica y nos ha quedado un poco fácil en hacer las modificaciones para que los trabajos diseñados en esas guías de interacción grupal se vuelvan individual y a través de los directores de curso a enviar los docentes se le envían al director de curso y el director de curso que creó un grupo de WhatsApp con cada uno de sus estudiantes, lo envió por WhatsApp porque es el medio que hoy tenemos a la mano en una institución de un municipio donde no hay facilidad de internet. Es casi imposible pensar en cualquier otro medio de los tantos que hay, y el WhatsApp es como la única alternativa, pero contra todo eso existen una cantidad de dificultades y de inconvenientes que los mismos docentes la expresan, pero de igual manera que también no podría aplicarse en todo el país, o hay otras zonas del país que por el acceso a internet podría facilitar. Pero como nuestro papel en una empresa docente es como tratar de orientarlos, yo creo que todos los interesados podríamos tratar de armar algo similar a lo que hacemos en la maestría, y es explicar un poco cómo puede ser el diseño de las guías, cómo se le tiene que hablar al estudiante, cuáles deben ser las instrucciones para que él entienda, y en la medida en que se pueda, qué recursos de la red se pueden usar o qué estrategias. En eso podríamos tratar de unificar criterios y al menos dar una muestra desde una empresa docente de cómo podría ser. Pero pues la solución no es única, no tenemos como la varita mágica para resolver todos los problemas porque son innumerables. Estamos viviendo una época difícil para la cual no estábamos preparados, pero yo creo que nuestra maestría tiene esa fortaleza, y es que podemos orientar a la mayoría de docentes, o al menos que sí lo deseen, en cómo pueden diseñarse unas guías para que enseñemos y evaluemos por competencias. En grandes rasgos, muchas gracias y un placer haber hablado con ustedes. Muchas gracias, Ferman. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias por toda la información que han proporcionado. Creo que nos ayuda a todos a entender la diversidad de situaciones y problemas a los que nos enfrentamos, y que en todo caso, dentro de toda esa diversidad, hay cuestiones básicas, comunes, que algunos de ustedes han mencionado y que seguramente son una parte de los problemas a los que los profesores se están enfrentando. Yo voy a tener que digerir un poquito toda la información que ustedes propusieron. Hemos recogido también un poquito de información de alumnos de la maestría actuales. Lo que estamos pensando en una primera fase es lo siguiente, para que ustedes lo sepan. Lo primero es que estamos armando una página web
para todo esto. Por el chat les acabo de enviar el enlace en donde pues estamos explicando un poco nuestra preocupación y qué estamos pensando que puede suceder. Una de las cosas que estamos comenzando a hacer es recopilar portales, herramientas, actividades relacionadas con esta situación. En este momento esa base de datos está apenas en un estado muy rudimentario. Yo espero que más tardar el domingo en la noche ya haya una base de datos mucho más clara y sobre todo eficiente para que los profesores puedan abordarla. Lo segundo que estamos pensando hacer es seguramente hacia final de la semana entrante vamos a hacer un llamado ya no a los exalumnos, sino a todos los profesores a una reunión un poco parecida a esta, pero que la información que ustedes han proporcionado por el formulario y la información que nos han proporcionado en la charla nos va a permitir, por un lado, mejorar el formulario y por otro lado, pues dar un poquito más de claridad sobre los problemas. La idea es, en esta primera fase, comprender realmente cómo es la situación para ver realmente qué podemos hacer en UVD. Ustedes han hecho algunas propuestas muy interesantes y buena parte de esas propuestas, pues muy seguramente lo que vamos a hacer es que no solamente ustedes hagan las propuestas, sino como lo estaba diciendo Federman, podamos encontrar una manera de trabajar juntos para poder también proporcionar algún tipo de soluciones. Todavía en este momento no lo tengo claro, aunque varias de las intervenciones que ustedes han hecho me han dado más claridad sobre esa cuestión. Y pues en esa página web pues vamos a tener también en algún momento una sección con los videos de estas reuniones para quienes quieran verlos, también los puedan ver. Entonces, pues ustedes van a recibir nuevas invitaciones. Ya les comento que si reciben una invitación para una reunión al final de la semana próxima, pues va a ser una reunión relativamente parecida a esta, a menos de que de aquí a allá hayamos cambiado alguna cuestión, pero nosotros tampoco vamos a tener la capacidad inmediata para poder tener ya soluciones, sino sobre todo para poder configurar con mayor claridad los problemas. Perdón un segundo, que me están diciendo que ese enlace requiere contraseña, perdón, lo verifico. No requiere contraseña. Y tampoco debe requerir contraseña a la base de datos en su estado actual. No. Entonces, esa es la situación. De nuevo, muchísimas gracias. No saben cómo nos alegra a todo el equipo de UVD que ustedes nos colaboren y que podamos encontrar formas de colaborar entre todos para ayudar a muchos profesores de matemáticas del país en esta situación tan particular. Les deseo que puedan descansar algo en este fin de semana, sobre todo que se cuiden mucho y que cuiden mucho a su familia. Muchas gracias a todos.